Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Bienvenidos a Ecuador TV. Esto es un café con JJ. Hoy hemos invitado al magíster Alejandro Zavala Palacios. Él es un conocido asesor y consultor político. Hoy en la Asamblea Nacional, asesor de la Secretaría de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, estratega de diseño y ejecución de campañas políticas, columnista de Diario Digital Primicias, también docente universitario. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros y quisiéramos comenzar con un tema que es, digamos, coyuntural. Y esto es lo que ocurrió en Perú hace muy pocas horas, ¿no? Una democracia un tanto extraña, que en lo económico es un país sólido, pero en cambio en lo político posiblemente es la clase política más bipolar que se conoce, ¿no? ¿Qué crees que pasa en Perú? ¿Cuál es la visión de un consultor político desde afuera? Hola Jimmy, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Un saludo atento para ti y un saludo atento para toda tu audiencia. Bueno, lo de Perú se explica básicamente por tres cosas que son muy importantes. La número uno es por la amplia capacidad que tiene el Congreso de sacar y poner presidentes. La causal que existe para sacar presidentes es una causal extremadamente abierta, que no permite, digamos, un proceso demasiado legalista o demasiado jurídico, sino más bien un criterio muy político y que se aprueba con relativamente pocos votos. Entonces, esto ha permitido que el Congreso se convierta en una especie de espada de Damocles de los presidentes, y cuando el Congreso o los intereses políticos no están de acuerdo, no van de acuerdo con el presidente, normalmente tienden a levantar estos procesos. Claro que también han existido actos de corrupción visibles, claro que también han existido fallas de parte de algunos mandatarios, y eso ha hecho que la inestabilidad política del Perú sea, digamos, la constante. Ahora, otra cosa que es muy importante recalcar en ese sentido es el poder que ha tenido la Constitución, sin embargo. Una Constitución que sí podemos hablar de cómo fue hecha, porque fue hecha durante el Fujimorato, pero que ha permitido, con una constitución, digamos, bastante liberal en el sentido económico, a Perú mantener la posibilidad de tener una inversión extranjera muy grande. Ha habido años en donde han tenido inversión extranjera por 8,000, 9,000 millones, y esto se debe a que la Constitución permite participación del privado. No es estatista, no le da todo al Estado. Le permite tener blindajes con arbitrajes internacionales, le permite tener contratos que se juzguen o con seguridad jurídica. Entonces, esto ha hecho que el Perú, a pesar de esta altísima volatilidad política, la estabilidad económica sea la constante. Y si uno visita Lima y va al barrio de San Isidro, por ejemplo, uno ve que las principales empresas del mundo están afincadas ahí, son grandes corporaciones que han confiado y que han tenido la visión de invertir en el Perú a pesar de esta altísima volatilidad política. Entonces, no es solo la política lo que importa, sino también importa demasiado la seguridad jurídica y la seguridad para el inversionista. Los recursos los tienen, pero estas otras cosas también son muy importantes. Y una tercera cosa que también es importante, creo que la ciudadanía ya se ha acostumbrado a desconectarse mucho de la política. En realidad a la gente ya no le suena demasiado raro que cambien presidentes. Hay una anécdota que es muy importante. No sé si tú recuerdes de este jugador que es de apellido Lapadula, este jugador ítalo-peruano que juega en la selección del Perú. Bueno, ellos allá en Perú tienen esta máxima, que es que cuando a Lapadula le convocan a la selección, porque él vive en Italia, es de madre peruana, pero padre italiano, y él había vivido toda su vida en Italia. Dicen que cuando le convocan a Lapadula a la selección es porque se va a caer el presidente. Fíjate la sabiduría que la gente dice, ya viene Lapadula, se cae el gobierno en esta época. Entonces es como que ya lo tienen asumido, que incluso hasta se burlan un poco de esto que pasa en el Perú en estos días. Claro, Alejandro, o sea, digamos que hay una economía a prueba del Congreso, blindada, ¿no?
Sí, es que está blindada por Constitución. Era justo lo que aquí un poco se pretendía cuando el presidente Noboa llamó a la Asamblea Constituyente. Pues. O sea, hacer una Constitución que realmente sea abierta a la inversión, que proteja al privado, que incluya los arbitrajes internacionales, que dé seguridad jurídica al inversionista, porque si hay algo que le falta al Ecuador, a pesar de que la macroeconomía, digamos, está muy estabilizada, el crecimiento, las exportaciones, los ingresos, lo que no tenemos es inversión, y cuando uno no tiene inversión, no tiene trabajo, pues eso es lo más importante. Por eso era el deseo del gobierno de cambiar esta Constitución, que sí, limita demasiado al privado, no permite arbitrajes internacionales, es demasiado socialista, digamos, en ese sentido, y no permite que vengan las inversiones como vienen en nuestros vecinos Colombia y Perú. A ver, es decir que hay una diferencia pues, entre los ecuatorianos y los peruanos, ¿no? Que redactamos una constitución muy, muy distinta. La constitución del Ecuador sí bloquea y en buena medida la inversión extranjera. La constitución del Perú es más abierta. Exactamente, y como digo, es debatible cómo se llegó allá, porque yo recuerdo claramente que fue durante el Fujimorato que se aprobó esa constitución, que no es precisamente lo más democrático que ha tenido la historia del Perú, pero lo que sí dejó fue una constitución que blindó la inversión, que fue muy liberal económicamente, que le permitió al Perú mantener estos índices altísimos de inversión extranjera, que le han permitido desarrollarse de una manera impresionante. O sea, como yo digo, sin inversión es muy difícil conseguir empleo, porque el Estado, perdón, sí. El Estado no es el principal empleador, pues 9 de cada 10 empleos los hace la empresa privada. Y si es que no hay inversión nacional y extranjera, porque no hay una constitución que blinde jurídicamente al inversionista, entonces va a ser muy difícil seguir construyendo empleo, porque el Estado no tiene ni los recursos ni la capacidad de la empleabilidad que sí tiene la empresa privada, mediana, pequeña y grande. Claro, porque en el Perú los contratos con los inversionistas extranjeros o nacionales se transforman en decreto ley. Entonces, ahí puede haber hasta balas políticas que no pasan ese chaleco, ¿no? Exactamente, es que eso es lo más importante para un inversionista, que la política esté por fuera de los negocios. El inversionista se mueve donde va a ganar plata, eso no lo descubre nadie. Los inversionistas van a buscar réditos, tienen que rendir cuentas a sus accionistas, y las empresas lo que quieren es crecer, pero en el momento que crecen, generan tributos para el país, generan empleo, generan encadenamiento productivo, transferencia tecnológica. Hay un montón de cosas que le dejan a los países que es realmente bueno, y lo saben países como Chile u otros que son un poco más desarrollados, que han logrado esto, que lastimosamente en el Ecuador todavía no se ha podido, pero que se está tratando de ver cómo se hace sin reformar la Constitución, que es, en mi concepto, el nudo más complicado de desatar en este. Alejandro, pero en este momento se están tramitando 2 proyectos de carácter económico urgente pues en la Asamblea Nacional, y uno de ellos apuntaría a abrir por lo menos unas endijas para que la inversión privada ingrese, se consolide, para que la gente de afuera nos mire con confianza. ¿Crees tú que un proyecto, una ley puede abrir esas puertas que están cerradas con 4 candados? Bueno, Jimmy, yo creo que hay 2 cosas que son muy importantes. Primero, el proceso también que se está dando de depuración de la justicia. Eso va a ser muy importante a lo que ha pasado con el juicio político a Godoy. Todos estos esfuerzos por depurar la justicia van a estar siempre bien. Lo que pasó en la Corte Nacional de Justicia, etcétera, siempre van a estar bien, porque eso le da mayor tranquilidad al inversionista. Pero evidentemente esta nueva ley económica urgente está ampliando la posibilidad de que el inversionista pueda meterse en negocios tan importantes como la minería, como el petróleo. ¿Por qué razón? Porque estos negocios requieren una gran cantidad de millones de dólares de inversión. No son negocios pequeños, no son pequeña o mediana empresa, son gigantes. Se hablan de inversiones de 4,000, 5,000 millones de dólares. Eso es
brutal, es gigante, son 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces, yo creo que estas leyes sí van a tratar de abrirle más, porque el inversionista cuando invierte necesita recuperar la inversión. Pues entonces, si solo inviertes un 5%, un 10%, no vas a poder tener el retorno que necesitas. Claro. Ahora, si abres eso muchísimo más, evidentemente el inversionista va a tener mayor atracción y va a tener un retorno más rápido y más fácil para sus accionistas. Claro que sí. Ahora, ¿tú crees en todo caso, Alejandro, que la polarización política es posiblemente uno de los problemas más graves que hoy, en este momento, está afrontando el país? Bueno, hay que ser honesto en esto, Jimmy. No es un fenómeno exclusivo del Ecuador. Fíjate lo que pasa en Argentina con el Milei y los K. Fíjate lo que pasa en Colombia con los Petro anti-Petro. Fíjate lo que pasa en Estados Unidos con los Trump anti-Trump. Fíjate lo que pasa en España con los Sánchez y anti-Sánchez. Fíjate lo que pasa en Italia con los Meloni y anti-Meloni. Y así podríamos dar. Es un fenómeno mundial. Parece que las redes sociales han exacerbado este fenómeno de la polarización. Porque la verdad es que en redes sociales la gente lo que busca no es la verdad, sino escoger un bando. Es lo que famosamente se conoce como el sesgo de confirmación. Yo no quiero entrar a redes sociales a enterarme de la verdad. Yo quiero entrar a redes sociales a que me reafirmen lo que yo ya creía, mi preconcepto. Y esto es un fenómeno que lastimosamente está pasando a nivel mundial y que sí, yo creo que no es lo mejor, porque ya no se debaten ideas, sino se forman bandos y se confronta. Y así la democracia es muy complicado que funcione. No hay manera de llegar a acercamientos, no hay manera de llegar a debates, a cruce de ideas, que es realmente de lo que se nutre la democracia y de lo que hace que los países funcionen. Fíjate el Pacto de la Moncloa, fíjate lo que pasó en Chile después de la dictadura. Estos son ejemplos de que cuando la democracia se nutre de estos debates, pueden salir conceptos para que el país mejore, no importa si eres de izquierda o de derecha. Lo que necesitas es que el país dé pasos para adelante y para beneficio de todos. Claro. Ahora, vamos a entrar a un capítulo que también es muy interesante, y esto es el de la comunicación, ¿no? Y esto es nuevo, concluiremos el programa en el segundo bloque con los nuevos escenarios de esta batalla electoral. ¿Tú crees que gobernar es comunicar todos los días? Es parte, digamos. Bueno, a ver. Sí, es una parte integral, o sea, lo que no comunicas no existe prácticamente. O sea, es muy importante la comunicación, pero no es lo único, pues es absurdo. Si es que la comunicación no se sostiene en gestión, en transparencia, en hechos concretos, pues es marketing, y marketing tiene un techo, se agota rápidamente. Por ejemplo, cuando tú promocionas un producto, vendes ese producto, pero el producto no tiene buena calidad, evidentemente el marketing no te va a hacer suficiente el producto. Tarde o temprano la gente se va a dar cuenta y lastimosamente no lo vas a vender más. Podrás tener un pico de ventas y después caer sostenidamente. Entonces sí, la comunicación ayuda, porque yo creo una cosa que es muy importante, Jimmy, que es a lo que nos dedicamos los consultores políticos, que es conectar políticos con ciudadanos. ¿Cómo se conecta políticos con ciudadanos? Bueno, cada vez es más difícil, porque los políticos poco a poco han ido encargándose de perder credibilidad, de perder esa relación con el pueblo. Pero para eso, lo que hacemos los consultores políticos ahora es crear nuevos lenguajes, nuevos mensajes, nuevas plataformas, ni mejores ni peores. Yo no soy de esas personas que digo, ay, qué burros que son porque usan TikTok. Claro. No, es una nueva herramienta, nada más, una nueva plataforma donde los jóvenes están y donde los jóvenes conversan y donde los jóvenes toman las decisiones que toman. Entonces, es absurdo dejar por fuera todas las herramientas, porque hoy la comunicación es 360 grados. Alejandro, vamos a regresar en el segundo bloque a continuar conversando sobre este tópico tan importante que es la comunicación. Volvemos con el magíster Alejandro Zavala en un minuto.
Segundo bloque con el magíster Alejandro Zavala Palacios, asesor y consultor político, asesor de la Secretaría de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, estratega de diseño y ejecución de campañas políticas, columnista del diario digital Primicias, docente universitario. Gracias por el espacio nuevamente, Alejandro. A ver, la narrativa oficial del gobierno de Daniel Noboa está diseñada, según tu visión, para gobernar o para ganar elecciones, o para las dos cosas. Bueno, es que hay que tener en cuenta la situación, o sea, es absurdo desconectar de cómo el gobierno llegó a la presidencia y cómo tuvo que llegar a una elección también rápidamente. Acordémonos que el gobierno de Daniel Noboa nace primero de la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso, y que eso llevó a un adelantamiento de elecciones, y el primer periodo, que no es en realidad un primer periodo según la Constitución, sino el lapso que tuvo que hacer para completar el tiempo que le faltó a Guillermo Lasso, fue una primera elección, pero inmediatamente, o sea, rápidamente, digamos, en tiempos electorales, le tocó afrontar una campaña ya para su primer periodo. Entonces, no solo que ha tenido que hacer un estilo de comunicación así, sino que un poco le ha tocado, un poco ha sido las circunstancias en las que asumió, y además sin mucho, digamos, sin mucha esperanza de que él hubiera ganado. Muy poca gente se esperaba que haya ganado desde la primera vez. Entonces eso fue, primero, un quiebre, y segundo, la diferencia con la que ganó la segunda vuelta, que también fue una cosa impresionante. Creo que le ganó por alrededor de 11 puntos. Entonces sí, ha tenido que hacer las dos comunicaciones un poco al mismo tiempo, y un poco obligado por las circunstancias electorales que el país mismo se ha impuesto. Claro. Alejandro, ¿cuánto pesa en la comunicación del gobierno la percepción de la gente? ¿Cuánto valoran los consultores la percepción de la gente? Muchísimo, Jimmy. O sea, todas las estrategias de comunicación, cuando uno está encargado, yo estoy bastante lejos de lo que el gobierno, del equipo de comunicación del gobierno, no tengo contacto con ese equipo, pero yo lo que digo es, conceptualmente, los consultores políticos siempre nos basamos en investigación. Es que es absurdo no tener investigación. Todas las decisiones que se tomen a nivel de comunicación política son en base a investigaciones, son en base a qué nos está diciendo la gente, qué le está faltando al gobierno, dónde se está equivocando, dónde está acertando, y por ahí con datos duros, no me está oliendo hoy día esta cosa, no con invenciones ni cosas mágicas, porque eso realmente es la receta del fracaso, sino con investigación muy fuerte, muy rigurosa, y que te diga siempre la verdad. Entonces, de esa manera uno toma las decisiones de dónde tiene que comunicar, qué tiene que comunicar. Además, una cosa que es muy importante, hoy día hay lo que se llama la hipersegmentación de la comunicación. Entonces, no es lo mismo la comunicación para todos los públicos, no va por la misma plataforma, no tiene el mismo mensaje, no tiene el mismo lenguaje, geográfica y culturalmente es distinta. Incluso hoy día con inteligencia artificial, tú puedes, digamos, afinar la estrategia en tiempo real. Date cuenta que antes los consultores políticos, para tener un feedback de las piezas que poníamos en el aire, estábamos 2-3 días que hay una investigación. Hoy día, si es que tú en este momento yo te envío un mensaje y tú no lo abres, o tú lo abres solo hasta la mitad, o me pones un me divierte, o me pones una cara enojada, yo ya sé que la próxima te tengo que cambiar, y esos datos me los da automáticamente las métricas de la inteligencia artificial. Entonces no necesito pasar días, sino en el mismo rato, en tiempo real, puedo ir recomponiendo, cosa que para nosotros es una bendición realmente, porque antes cometíamos o muchos errores o muchos aciertos, pero no había punto en la mitad en donde recomponer las cosas. Claro, entonces no es solamente la encuesta, que eso es otra cosa, ¿no? Es la investigación, la data, lo que en este momento tienen que toman más en cuenta los consultores. Porque una encuesta tú lo puedes hacer, y si la haces mal hecha, peor, no te da contenido. Te da una sensación nada más del momento.
así como la comunicación hoy 360 grados, la investigación también es así, o sea, y este último resultado de la consulta nos dio, todas las encuestadoras formales, digamos, se equivocaron, casi todas decían que ganaban la consulta, todas las preguntas y por lejos. Entonces ahí se nota que ya no es suficiente, que falta muchísimo, que ahora el escenario se ha trasladado de la papeleta al ágora digital y hay lugares en donde si es que el investigador no sabe dónde se están discutiendo los temas, cuáles son los influencers o las personas que deciden discutir los temas, cómo se está volcando el voto vergonzante o el voto escondido, entonces no van a tener un buen resultado y van a fracasar como fracasaron esta otra vez. Incluso hoy día, y una cosa más, hoy día con inteligencia artificial podemos hacer análisis predictivos y modelados de cómo va a votar la gente de acuerdo a los datos de la información que tenemos y en base a eso poder cambiar realidades. Entonces, y ahora hay un avance tecnológico brutal para los que nos dedicamos a esto. Por ejemplo, te quiero preguntar sin comprometer a que me des una respuesta puntual porque es muy difícil. ¿Cómo está en este momento el presidente de la República según estos análisis predictivos? Bueno, eso es una cosa bastante interesante. Pese a que ha tenido un descenso después de lo que pasó en la consulta, los números del presidente son bastante buenos, están entre 37 y 42 puntos de aprobación. Nosotros los consultores latinoamericanos hemos hecho más o menos un consenso, que decimos que arriba de 70 es para descorchar champán, o sea, descorcha el champán, viva la fiesta. Entre 50 y 40 puntos estás bien. Estás todavía bien. Ya. 30 puntos, prende las alarmas. Debajo de 20 tienes una crisis brutal y debajo de 15 solo te sostienen las Fuerzas Armadas. Ya, así debajo de 15 ándate, o menos. Sí, o sea, ya no solo sostienen las Fuerzas Armadas, ya no das para más. Claro. Entonces, yo creo que en términos generales, estos entre 37 y 42 puntos, dependiendo de la encuestadora, todavía tienen un respaldo muy importante. Y lo que tendría que hacer es buscar ese gap, porque más o menos él siempre estuvo alrededor de los 50. Ese fue más o menos, y un país polarizado no va a subir de eso normalmente, pero 50 es muchísimo para poder gobernar. Si no, pregúntale a Boric o a Petro que gobernaron con 20 y pico de puntos. Y eso sí es más complejo. Pero yo creo que lo que tiene que concentrarse en este momento es volver a ganar entre esos 40 y esos 50 puntos hasta fin de año. Claro, ahora, ¿cómo se ganan esos 40, 50 puntos? Con con un año dedicado casi exclusivamente a la construcción, a la inversión, con, no sé, alguna otra estrategia en redes. A propósito de redes, ¿qué peso tiene para los consultores X? Yo no sé, a veces uno piensa, ¿no? Yo siempre digo, X no es el mundo. Pero ¿qué piensan hoy los consultores de X? Bueno, evidentemente X responde a lo que nosotros conocemos como el círculo rojo, que son las personas que más o menos están informadas, que siguen la política, que se preocupan por el tema político. Normalmente esto no pasa de entre el 10 y el 15% de la población, entonces no es una medida confiable. Normalmente, además, yo tengo una teoría desde hace muchos años que incluso si revisan algunos de mis artículos en Premisas lo van a ver. Digo que todo lo que piensa el círculo rojo, normalmente el pueblo piensa lo contrario. Ajá. Se equivocan siempre, tratan de hacer futurología, adivinan las cosas, un día dicen una cosa, otro día otra, y la gente termina toda confundida. En realidad, lo que pasa en X no es extrapolable a lo que pasa en la ciudadanía. Por eso es que hay que hacer investigación. Y por eso también es que no hay que morirse cuando uno tiene una crisis en X. O sea, fíjate, te doy solo un ejemplo de eso te doy. Cuando pasó lo de la Embajada de México, cuando se hizo la incursión para sacar a Jorge Glass de ahí, si tú veías X el día viernes que pasó, bueno, Ecuador iba a ser bombardeado, íbamos a salir de todas las Naciones Unidas, prácticamente íbamos a ser un paria, era lo más terrible del mundo, habíamos violado absolutamente todo fue un desastre. Y fíjate que después, cuando ya vinieron las mediciones, más del 55% de la gente apoyó eso, así que no era realmente lo que pasaba. Claro, o sea, en otras palabras, X es una fiebre que baja con paracetamol o con pañitos húmedos, no es para internarse de ninguna manera. Regresando a la parte primera de la pregunta, te decía,
el gobierno en qué debe fundamentarse o en qué debe, fundamentar su comunicación. ¿Qué es lo que la gente tiene que ver, tocar durante este año para recuperar esos puntos a los que haces referencia? Bueno, yo creo que una de las cosas que el presidente ha dado las señales son dos. Primero, la inversión, por eso es que los viajes, por eso este tema con los Estados Unidos, por eso este tema con Emiratos Árabes Unidos, porque la inversión genera bonanza económica, genera empleo, genera tributos, genera un montón de cosas. Y la segunda, que es el año de la construcción, él está creyendo que necesita que la gente vea más obra pública. Casas, carreteras, el ministro Luque ha contado algunas de los ejes viales en donde se va a trabajar, Quinto Puente, ampliación en los ríos de la Quito-Guayaquil, acá una torre oncológica en el Eugenio Espejo en Quito. Bueno, ¿por qué la construcción? Porque la construcción es de los temas económicos que mayor encadenamiento productivo tiene. O sea, cuando tú haces construcción, trabaja desde el arquitecto, el ingeniero, el dibujante, el albañil, hasta la persona que vende comida afuera. O sea, es un encadenamiento, todos los proveedores de diferentes cosas, hierro, cemento, clavos, aluminio, vidrio, o sea, es increíble el encadenamiento productivo que eso tiene. Entonces yo creo que está apalancado en estas dos cosas. Inversión agresiva extranjera con estos temas y el tema de la construcción para lograr un encadenamiento productivo fuerte. Ya, y en los últimos 50 segundos, un minuto que nos queda, ¿tú como consultor le recomendarías a un presidente de la República la confrontación? Normalmente depende del estado de ánimo de la gente, pero normalmente a los grandes líderes la confrontación les da muy buenos resultados, sobre todo porque el gobierno o el líder logra poner de su lado a la gente que él necesita y en el otro lado a los que no necesita. Entonces, eso normalmente depende también del estado de ánimo. Es muy importante. Hay veces que la confrontación no es el mejor, sino, por ejemplo, cuando hay un conflicto armado, por ejemplo, cuando hay estos temas, más bien lo que se busca ahí es aglutinar. Pero en otros casos la confrontación política, sobre todo, y de ideas, es muy importante para poner en un lado a los que piensan como tú y del otro lado a los que no piensan como tú. Perfecto, qué interesante. Muchas gracias al magíster, consultor político Alejandro Zavala Palacios por estos minutos. Muy amable, un abrazo grande, Alejandro. Gracias, Jimmy. Te mando un abrazo grande y un abrazo grande para la audiencia. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, les decimos hasta mañana a las 10 de la noche en Un Café con JJ por Ecuador TV. Que descansen.